vida dio lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz cerca de él y espero lo mejor, la corona de justicia me dará. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Felicidad completa para mí todo será. El vislumbrar la aurora celestial de mi Señor. Mas será lamentación para aquel que no aceptó la gran voz de salvación. Oye, fiero pecador, esta humilde invitación, pues quizás mañana tarde ya será. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo. Los honores que se pierden en la santa voluntad
con el Señor sin que le cueste algún dolor. Las promesas del eterno Dios, el enemigo conoce bien, sabe bien el lugar donde irá el vencedor, y de allí su gran oposición. Aristócrata del cielo será el vencedor total, es el gran propósito de Dios. Un palacio sin Cristo es un gran sepulcro aquí, no hay por qué aferrarse a este lugar. No hay nada que Dios no suplirá al que procura calificar lo que Dios determinó, es lo que sucederá. Cuánta gloria guarda el vencedor, preparando Dios está lo que aún no vemos hoy, pero finalmente ocurrirá. A causa de la esperanza que guardada está en los cielos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre en el Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, estudiando este informe técnico aparentemente del perito arquitecto, el apóstol Pablo. Él como perito arquitecto recibió todos los datos necesarios de esta edificación que es la iglesia de Dios. Así como un perito arquitecto levanta todos los datos posibles para poder verificar y estudiar el edificio y poder dar su dictamen. Bueno, así el apóstol Pablo recibió, hermanos, todos los datos de cómo estaba siendo edificada la iglesia de Dios. Y bueno, entonces ahora estamos leyendo el informe de este perito. Gracias a Dios estamos estudiando, hermanos, la carta a los Colosenses. Nos habíamos quedado, hermano, en el verso 4 y 5. Vamos a continuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Estábamos notando el carácter de la esposa de Cristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Habíamos estudiado un poco sobre la fe, el amor y la esperanza, y nos ha quedado un poquito desarrollar sobre la esperanza. La esperanza dijimos que es una espera con placer, confianza y con anhelo. Y hemos visto cómo Dios había dicho ya al pueblo de Israel, antes de librarle de la mano de Egipto, que los iba a librar, que los iba a llevar a una tierra de la cual fluye leche y miel. Qué hermoso, hermanos, ellos vivieron conforme a esta esperanza. Bueno, los victoriosos, los que vivieron en victoria.
y pudieron andar conforme a la promesa de nuestro Dios. Mirando un poco en Romanos 15, verso 13, vemos que esta esperanza nace de nuestro Dios, porque esa es una virtud, ese es un atributo de nuestro Dios. El Dios de toda esperanza. Romanos 15, verso 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Vemos, hermano, que la esperanza nace en Dios y que podemos abundar en esperanza, o sea que la esperanza puede ser en nosotros abundante por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es quien hace crecer esta esperanza en nosotros por la fe. Y este Dios de esperanza quiere llenarnos de gozo y de paz. El gozo y la paz, por medio de la fe, proviene de nuestro Dios de esperanza. Gracias a Dios. Vamos a mirar nuevamente en la carta a los Colosenses. Y vamos a mirar en el verso 23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Acá simplemente vamos a destacar la palabra esperanza nuevamente, la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hemos estado mirando todo tipo de esperanza que se nos presenta en las Escrituras, como la venida del Señor, ser semejante a Él, reinar con Cristo. Y dice en el verso 27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No vamos a desarrollar todavía este verso, pero lo mencionamos. Cristo en vosotros la esperanza de gloria, es decir, esperar con anhelo la gloria que es Cristo. Cristo en vosotros, en nosotros, la vida de Cristo. Y esa gloria que va creciendo. Vamos a mirar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1. Qué hermosa esperanza tuvo este apóstol Pablo. Verdaderamente, él permaneció fundado y firme en esta esperanza. La segunda carta de Pablo en el capítulo 5, en el verso 1. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, hablando de el cuerpo natural, el cuerpo terrenal, Pablo le pone el título de casa terrestre, ¿sí? Una habitación. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está hablando del cuerpo de gloria. Y por esto también gemimos deseando. Ahí expresa la palabra deseo. Esperar con anhelo. Esperar con placer. Deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Una habitación celestial, una morada celestial, una casa celestial. Pablo está hablando del cuerpo glorificado que tanto él como los creyentes vamos a recibir, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Es algo que ya nos dio. No es que nos va a dar, sino que ya nos dio, hermanos. La prenda, la garantía, las arras del Espíritu.
Así que vivimos confiados siempre. Ahí expresa la esperanza. Vivía conforme una esperanza el apóstol. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos. Vemos nuevamente que la fe no está trabajando sin la esperanza. No por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Qué hermoso, hermanos. Esta es la esperanza que tenemos, ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Por qué? Cuando el Señor aparezca, habíamos leído, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque recibiremos un cuerpo de gloria como el del Señor. Vamos a tener un cuerpo glorificado. De esa manera vamos a estar vestidos. Gracias a Dios. Bueno, hasta allí vamos a cerrar lo que es la esperanza. Y esta fe, este amor y esta esperanza tiene su base en la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, para mencionar, dice que os está guardada en los cielos. Y eso es lo que habíamos visto, esta habitación celestial. Ya está asegurada, ¿sí? Y por eso Dios, dice, leímos, ya nos dio la garantía del Espíritu, nos dio la seguridad que está guardada en los cielos nuestra esperanza. Gracias a Dios. Todo esto tiene su base en la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, nuestro estudio de hoy vamos a basarlo en el verso 6, con la expresión palabra verdadera del Evangelio o la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. Hermanos, ciertamente este título de la gracia de Dios en verdad es muy utilizado por muchas doctrinas, mayormente de doctrinas de error. Y así, hermanos, cuando nosotros queremos alcanzar o cuando queremos lograr algo a través de una frase o una expresión. Y es así también que muchos hermanos han utilizado la frase bíblica de la gracia y gloria o la gracia y han esparcido mucho error. Pero la gracia verdadera, la gracia de Dios en verdad, dice, ha llegado a vosotros. Ha llegado hasta vosotros. ¿Dónde llegó la gracia de Dios en verdad? La palabra verdadera del Evangelio llegó en Colosas. Conforme al significado de Colosas, hemos visto, llegó al lugar de la monstruosidad. Llegó al lugar de la monstruosidad. Y cuando el Evangelio de la gracia de Dios en verdad llega al lugar de la monstruosidad, ¿para qué llega? Llega para corregir. Llega para corregir. Esta expresión ha llegado a vosotros. Aparentemente podemos ver que se personificó la gracia de Dios en verdad. Es como una persona que llega hasta un lugar. Este mensaje, hermanos, había llegado en Colosas, al igual que en todo el mundo. ¿Cómo llegaba el mensaje en todo el mundo en ese tiempo, hermanos? Consideremos esto. ¿Cómo llegaba, hermanos? Hoy, en esta noche y bueno, en estos días, en este tiempo, podemos ver que el mensaje puede llegar en instantes, en minutos, segundos, a través de los medios de comunicación digitales, mayormente con rapidez. Pero ¿cómo llegaba la palabra de verdad en ese tiempo? Primero que nada, hermanos, llegaba atravesando muchas dificultades. Muchas dificultades. Tenía que ser llevado por un hermano
fiel, un hermano de confianza. Imagínese si tendría que llevar un hermano que se cansare por el camino, bueno, el mensaje no iba a llegar. Tendría que ser llevado por un afortunado, alguien que se considere afortunado. Y qué especial Tíquico para esto, ¿eh? ¿Quién mejor que Tíquico? Necesitamos Tíquicos. El Espíritu Santo quiere escoger y quiere usar a los Tíquicos para ir a Colosas. En este tiempo hay muchos lugares que Dios y el perito arquitecto están mirando como si fuera Colosas. Y vamos a tomarlo para nuestra propia vida y corrección y enseñanza. El mensaje llega a nuestra vida al igual que en todos los lugares, hermanos. No pensemos que solamente llega a nuestra vida, también llega en otros lugares. Si nosotros pensamos que llega solamente para nosotros, que es algo privado, estamos equivocados y tenemos el peligro de caer en sectarismo, hermanos. Al igual que en todo el mundo, esta palabra de la gracia de Dios en verdad, tenían que entender los colosenses que no eran los únicos que estaban siendo preparados para reinar con Cristo. No eran los únicos que estaban recibiendo el mismo mensaje de la gracia de Dios, en verdad. Lo mismo en este tiempo, hermano. No somos los únicos que estamos recibiendo la gracia de Dios en verdad, ¿sí? No somos los únicos, hermano. Somos unos pocos de los tantos que están recibiendo la gracia de Dios en verdad. Al igual que en todo el mundo. Vemos algo muy especial que hace la gracia de Dios en verdad. Dice, fructifica y crece. En el lugar, hermano, de la corrección, en Colosas, la gracia de Dios en verdad fructifica y crece al igual que en todo el mundo. Este mensaje, hermano, tiene tanto poder que da frutos y también crece. Parece ser que son dos palabras semejantes o iguales, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Son dos palabras diferentes y eso es lo que vamos a intentar aclarar hoy, ¿sí? Vamos a intentar aclarar hoy, porque esta palabra fructifica y crece está distinguiendo que ocurre en todo el mundo al igual que en Colosenses. Y no vamos a quitar nuestra mirada de lo que Pablo exhibe de la iglesia en Colosas: el amor, la fe y la esperanza. Pablo dice que eso es una muestra de la fructividad y el crecimiento en Colosas, ¿sí? Bueno, la palabra fruto, en la versión 1960 dice da frutos. En la antigua dice fructifica. Fructifica simplemente nos muestra o nos cuenta la actividad de dar frutos. Fructificar es lo mismo, hermano, es la misma palabra. La palabra en griego utilizada es carpoforeo, y significa ser fértil, dar o llevar fruto, Notamos en el verso 10 de nuestro primer capítulo de esta epístola tan preciosa, hermano, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra. En la versión 1960 dice llevando fruto, ¿sí? Llevando fruto. Esto nos da una idea de aquel que levanta los frutos cuando está trabajando en el campo y levanta los frutos que caen del árbol grande, ¿sí? Y pone en una canasta y lo lleva para alimentar a la familia, ¿no? O a los trabajadores del lugar.
Bueno, esta palabra fruto significa todo producto que se obtiene de la tierra. Todo producto que se obtiene de la tierra. Vamos a leer en el Proverbio 11, verso 30. Proverbio 11, verso 30. Proverbio 11, verso 30. El fruto del justo es árbol de vida. Qué hermoso, hermano. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que prende almas es sabio. Pero notamos acá, hermano, que el árbol de vida es el fruto del justo. Y el árbol de vida es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fruto va a dar el creyente? A Cristo. Ese es el fruto del creyente, la vida de Cristo. Qué preciosa es la palabra, hermanos. La vida de Cristo. ¿Quién asume esa responsabilidad de manifestar la vida de Cristo? Nadie más que el Espíritu. El Espíritu Santo obra en nuestro interior, el Espíritu de Cristo en nosotros, para que la vida de Cristo se manifieste. Gálatas 5, verso 22 y verso 23 dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. En Proverbios vemos que no está mencionado la obra del Espíritu, sino que muestra al que cree, muestra qué es lo que se manifiesta. ¿Sí? La manifestación del creyente. Pero en la epístola a los Gálatas notamos la obra espiritual, la manifestación del Espíritu, el fruto del Espíritu, dice. Bueno, esta palabra fruto, esto tenemos que aclarar bien y entender, y si podemos, hermano, repetirnos todos los días para que no nos confundamos. La palabra fruto, la doctrina de la fructificación, conforme el apóstol Pablo enseña, es un resultado, hermanos. Es un resultado. Es una consecuencia de un trabajo. Es el final de un trabajo. Cuando usted pone una semilla en una buena tierra fértil, hermanos, si usted pone una semilla de naranja, de limón, bueno, el fruto que va a ser allí es limón. Pero cuando sale el árbol, ese no es el fruto. Empieza el tronco y sale la ramita, ese todavía no es el fruto. El fruto es cuando nosotros notamos el fin. Sale una parte de ese árbol y la semilla empieza a crecer allí. Termina la obra en ese árbol cuando el limón ya queda maduro para quitarlo y bueno, ser utilizado ya sea para el jugo o para otras utilidades que se le da al limón. Ese es el fruto, el fin, hermanos. El fruto demanda trabajo. Tenemos que entender que demanda trabajo. Hermano, vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 6. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Y notamos, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. El labrador tiene que trabajar en esta obra espiritual, en este edificio espiritual que es la iglesia del Dios viviente. El labrador es el Padre, ¿sí?
La iglesia es vista como una labranza, como una labranza. Bueno, y el labrador es el Padre. Y nosotros somos vistos como los pámpanos de la vid. Y por dentro de ese árbol hay una savia que va dando crecimiento. Da crecimiento que lleva al fin, que es el fruto. Y es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Vemos que es la palabra de Dios quien tiene el poder para dar fruto. Es la palabra de Dios quien tiene el poder para dar fruto. Génesis 1, verso 11 vamos a leer, hermanos. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y este es el resultado de lo que Dios habló. Verso 12. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dios dijo: produzca, ¿y qué hizo la tierra? Produjo. Dijo: haya árbol que dé fruto, ¿y qué pasó? Hubo árbol que dio fruto. Fue la palabra de Dios quien pudo hacer esta preciosa obra en la tierra. Gracias a Dios. Lo que Pablo está haciendo es exhibir que los colosenses tenían fruto, que los colosenses tenían fruto espiritual. Como hemos leído, la fe, el amor y la esperanza. Qué hermoso fruto, hermanos. Hermoso fruto lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en los colosenses. Y lo que Pablo estaba haciendo tiene su similitud en lo que hicieron los espías enviados por Moisés. Vamos a mirar en el libro de Números capítulo 13, verso 26. No vamos a desarrollar, simplemente leer, hermanos, y buscar la semejanza, porque esto ya le va a tocar al estudio del libro de Números cuando avancemos allí, con el hermano que va a estar dando. Capítulo 13, verso 26. Vamos a leer desde el verso 21. No, desde el verso 26 vamos a leer, hermanos. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y diéronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué hicieron estos espías? Tomaron el fruto de la tierra y le levantaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y le dijeron: este es el fruto de Canaán. Mírenlo, estos son los frutos. Si tomaron de la higuera, bueno, era un higo, ¿sí? Un fruto de justicia, apacible de justicia. Y lo que Pablo estaba haciendo era con los colosenses lo mismo que estos espías, levantando el fruto de Canaán. Y vemos que Canaán en un tipo es la nueva creación. La nueva creación. ¿Cuál es el fruto de la nueva creación? Bueno, justicia. Y acá notamos que Pablo está destacando el amor, la fe y la esperanza. Él estaba exhibiendo: acá tenemos el fruto de Canaán, dice. Este es el fruto de Canaán. El fruto que están teniendo
en la nueva creación, los colosenses. Los colosenses. Qué hermoso, hermanos, este es el fruto de los colosenses, los que están en la corrección. Hermano, este fruto también puede ser nuestro, debe ser nuestro, gracias a Dios. Dijimos que no vamos a confundir la palabra fruto con crecimiento. Fruto con crecimiento. Pablo utiliza la palabra crece. Crece. Esta palabra crece en el griego es auxano. Auxano. Y significa agrandar, aumentar de tamaño, cantidad o importancia. Esa es la palabra crecimiento, hermanos. Crecimiento. Crece. Tiene un crecimiento. El fruto puede ser uno solo, pero el crecimiento nos habla de un aumento. Si hablamos de un solo fruto, puede ser, la vista del crecimiento puede ser un fruto que va creciendo cada vez más grande. O en vez de ser un fruto, son 5 frutos. ¿Sí? 5 frutos. Y el fruto es algo que ocurre y se manifiesta en lo exterior. El fruto se ve, se manifiesta en la vida exterior del creyente. ¿Sí? Por eso vemos la fe, el amor y la esperanza se manifiesta en el exterior. Pero el crecimiento trabaja en el interior, casi no se ve. ¿Sí? El crecimiento es en el interior, así como podemos notar en el árbol, el crecimiento va desde el interior y el fruto se ve, ¿sí? Así, hermanos, ese es el crecimiento, aumentar de tamaño, cantidad o importancia. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios de Pablo, capítulo 3, versos 6 y verso 7. Ahí sí vamos a ver que cuando una semilla es arrojada en la tierra, ahí sí vemos la palabra crecimiento, porque empieza a salir una hojita con una pequeña ramita y ahí vemos el crecimiento. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Yo planté, ahí vemos la semilla en acción. Apolo regó, este riego es con agua, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿De quién es la responsabilidad del crecimiento? De Dios. ¿Y el fruto? De Dios. Quiere decir que el crecimiento es por medio de la palabra de Dios. Y el fruto también es obra de la palabra de Dios, de la palabra verdadera del Evangelio, de la gracia de Dios en verdad. Y mirando nuestra carta que estamos estudiando, Colosenses capítulo 2, verso 19. Verso 19. Dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Crece en aumento de Dios. Va teniendo su crecimiento en Dios. Pero solamente crece si el cuerpo se toma de la cabeza. Está asido de la cabeza. Si no está asido de la cabeza, el cuerpo no puede tener crecimiento. No puede tener crecimiento. Por eso, esta carta nos va a dar crecimiento. Y también nos va a manifestar un fruto. También.
¿Por qué? Porque nos va a enseñar a asirnos de la cabeza que es Cristo. Nos va a mostrar, nos va a enseñar a asirnos de la cabeza que es Cristo. Entonces, la fe, el amor y la esperanza tienen su base en la palabra verdadera del Evangelio, que es cómo está obrando, está dando fruto y está creciendo. La palabra de Dios entonces da crecimiento y también da fruto. Da fruto y da crecimiento. Opera para la vista del alrededor del creyente, pero también del interior. Y no puede haber fruto si no hay crecimiento. Y no puede haber crecimiento si no es con la gracia de Dios en verdad. Por eso necesitamos estudiar y conocer más la palabra de nuestro Dios. Conocer y creer la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se pone en acción? ¿Cómo se pone en acción el crecimiento y el fruto? Porque parece ser que, bueno, toda la responsabilidad está en Dios, que ciertamente es así. Pero, ¿cómo se pone en acción para que el crecimiento empiece a obrar en mí? Porque también encontramos la doctrina de que no hay que hacer absolutamente nada. Y ciertamente es así, pero ahí falta algo, hermanos. Lo que está faltando de parte del creyente, del Hijo de Dios, es la fe. Los Colosenses nos aclara en este verso, dice, como también en vosotros, ¿sí? Está creciendo y está dando frutos en todo el mundo, como también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, acá encontramos dos palabras que hicieron que estos creyentes puedan tener fruto y que puedan crecer. Oír y conocer, ¿sí? Son dos palabras que nos muestran un verbo, ¿sí? Un verbo requiere un hacer. Un verbo requiere un hacer. Y un hacer que suele confundir a muchos. Y este hacer solamente es impulsado por la fe, el amor y la esperanza. Es impulsado por la fe, el amor y la esperanza. Esto es un ciclo, hermanos. Escuchamos la palabra de gracia, la creemos y va orando. Escuchamos, la creemos y va obrando. Y así se produce el crecimiento que tiene como fin un fruto. La palabra oísteis es oír. Es el verbo oír. Y esto significa hacer caso de un consejo, advertencia o un mensaje. O sea que desde el día que hicieron caso al mensaje de la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que él fue escogido como apóstol para la obediencia a la fe en todas las naciones, en todo el mundo. Esta palabra obediencia a la fe es creer en Cristo, recibir a Cristo con su mensaje de la gracia. Esto es lo que quiere decir, hermanos. La palabra oír entonces es hacer caso de un consejo, advertencia o mensaje. Vamos a mirar, hemos dicho que Colosenses viene a ser el libro de Deuteronomio para el Nuevo Testamento. Vamos a mirar entonces el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, verso 15. Capítulo 18, verso 15 del libro de Deuteronomio. Y ahí encontramos esa palabra de hacer caso de un consejo, oír, oír. Capítulo 18, verso 15. Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, estaba diciendo Moisés. A él oiréis, a él oiréis. Lo que quiere decir es, de él hagan caso
El consejo, la advertencia y el mensaje. Esa palabra oír quiere decir obedezcan a su mensaje. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, que el pueblo de Israel no oyó a este profeta que fue levantado de entre sus hermanos por el Dios omnipotente. Deuteronomio 4, verso 1. Deuteronomio 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis. Vemos ahí la palabra oye. Hagan caso, ¿sí? Hagan caso de este mensaje. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Colosa. Deuteronomio significa la segunda ley, la segunda vez que es enseñada la ley, ¿sí? Viene a ser una segunda vez que la ley es enseñada. Y lo que hace Pablo a la iglesia de Colosa es volver a darle la segunda vez el mensaje, porque la primera vez ya fue dada por Epafras. Volvemos a la carta a los Colosenses. Dice en el verso 7, como habéis aprendido de Epafras. Como habéis aprendido de Epafras. Pablo estaba dando nuevamente el mensaje por segunda vez. Y eso es lo que el libro de Deuteronomio viene a hacer en el pueblo de Israel. Viene a corregir, viene a confirmar el mensaje, porque vemos que Pablo confirma el mensaje de Epafras. Y el libro de Deuteronomio viene a confirmar la ley en el pueblo de Israel. Pero ahora en nuestra carta, el mensaje de gracia viene a ser confirmado. Para confirmar el mensaje de la gracia en nuestro corazón es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Para crecer, para dar fruto, para que seamos asidos de la cabeza, nos tomemos de la cabeza que es Cristo. Todo esto para que nuestra vista sea puesta, reinar con Cristo, ser la esposa de Cristo, hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso 22. Y pongan atención, hermanos, en este pasaje. Apocalipsis capítulos y verso 29, hermanos, perdón, verso 29. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada mensaje que encontramos del Señor Jesús a las iglesias termina así. Leímos ese verso para confirmar que también se repite en otros. Vemos en el verso 22 del capítulo 3 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, haga caso de esta advertencia, de este mensaje. Y qué particular, hermano, esta lectura. El Señor Jesús da su mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es la última iglesia que el Señor habla en el libro de Apocalipsis. Es la última iglesia. Es la iglesia que no era frío ni era caliente. Una iglesia donde se decían que eran ricos, pero eran pobres. Que supuestamente y eran miserables, pobres y ciegos y desnudos. Y hermanos, eran ciegos, estaban desnudos. Fíjese, hermano, que el Señor Jesús estaba fuera de la casa. Él estaba golpeando la puerta a ver si alguien le quería dejar entrar en la Odisea. Y nosotros cuando empezamos nuestro estudio de esta carta dijimos que Colosenses componía, la iglesia, la ciudad de Colosa, hermano, componía una confederación con la Odisea y Hierápolis. Hierápolis.
Y hemos leído, hermano, en nuestra carta a los Colosenses, lo que Pablo le pidió que hicieran los colosenses una vez que hayan leído todo. Vamos a leer en el capítulo 4, en el verso 16. En el verso 16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea que la leáis también vosotros. Hermanos, este estudio de la carta a los Colosenses, esta carta a los Colosenses tuvo su repercusión en la iglesia en Laodicea. En la iglesia en Laodicea. Y esto es muy característico para poder estudiar el mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Laodicea. Todo lo que nosotros estamos estudiando en Laodicea no hizo caso. No hizo caso para poder llegar al estado que llegó. Es porque no hizo caso a todo el consejo de Dios que estamos nosotros teniendo este gran privilegio de estudiar. Oír es una característica de la esposa del Cordero. En el Salmo 45, verso 10, donde está tipificada la esposa de Cristo, dice, oye, oye. Esa palabra oír, hermanos, es estar atento y hacer caso. Hacer caso, poner atención, obrar conforme a lo que se nos está diciendo, de lo que se nos está advirtiendo, de lo que se nos está aconsejando. Esa es una característica de la esposa del Cordero, que sigue las palabras del amado Jesucristo, reconoce su palabra, reconoce su voz, reconoce la voz del amado. Y Pablo también dice, desde el día que oísteis y conocisteis. Vemos que ellos hicieron caso, recibieron la salvación por medio del mensaje de la gracia. Pero no solo eso, sino que conocieron. La palabra conocer nos da el entendimiento acá de comprender, de una comprensión, de tener clarificado el asunto. Y descubrir, ese es conocer, descubrir. Es decir, que les fue revelado, hermanos. Les fue revelado el mensaje de la gracia de Dios, en verdad. Hermanos, esto es lo que debemos rogar a nuestro Dios. Que nos sea revelado, que se nos descubra el mensaje de la gracia de Dios, en verdad. Que podamos comprender, que podamos ver claro la palabra del verdadero evangelio, la palabra verdadera del evangelio. Esa palabra conocer vamos a desarrollar en el capítulo 2, hermanos, ¿sí? Vamos a mirar que en Colosenses capítulo 1, verso 27, dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiso hacer conocer, dice en otra versión. Y en el capítulo 2, verso 2 dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Este tema de conocer vamos a desarrollarlo luego, hermano. Estamos simplemente mencionando. Capítulo 4, verso 3. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Otra versión dice, para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Gracias a Dios. Vamos a desarrollar luego este asunto de conocer, ¿sí? Juan 15, verso 15, vamos a mirar, hermanos, para cerrar nuestro estudio de este día. Todo esto que vimos hoy, el crecimiento, el fruto,
es obra de Dios, ¿sí? Es obra de la palabra de Dios. Y en este Juan 15 encontramos, hermanos, el servicio de llevar fruto conforme al crecimiento y que tiene su inicio en el verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera, Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Qué hermoso, hermanos. En el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. En otra versión más moderna dice, os he dado a conocer. Es decir, que les reveló, les descubrió, les hizo claro, les dio la comprensión y el entendimiento de todas las palabras que Cristo tuvo de su Padre. ¿Sí? Esto viene por el crecimiento, el fruto, obra de la palabra de Dios que podemos alcanzar. Conocimiento de la obra de Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Hasta acá la palabra, hasta acá nuestro estudio. Y les pido sus oraciones por los hermanos en Formosa. Les pido oración para que los estudios desarrollados siga dando fruto y siga creciendo, como dice en estos versos que hemos estado estudiando. Que el Señor bendiga ricamente, hermano, y hasta acá nuestro programa de hoy. Vamos a ir cerrando con una alabanza. Gracias al Señor. Hay una expresión linda que sale dentro del alma. Nos dice el niño y el joven, y hasta los ancianos lo cantan. Todos aquí conocemos que me refiero, es la palabra aleluya, que lo cantan los que van al cielo. Es la palabra aleluya, que los cantan los que van al cielo. Que digan de mí lo que quieran, digan de todo, fanático loco, pero mi compa es repulsa. Soportaré todo esto, aún está en mi cuerpo tortura. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya.
decimos aleluya. Aunque no tengo cultura, yo llegaré hasta el cielo con la palabra aleluya, aleluya al Cordero, con la palabra aleluya, aleluya al Cordero. Que me critiquen, que me persigan, que